Para comenzar a alabar al Señor en esta tarde del 28 de junio, hagámoslo con el himno 242. 242, Cristo, nombre glorioso. Cristo, nombre glorioso, Salvador bello, divino Señor glorioso, Emmanuel, Dios con nosotros, Verbo encarnado, Cordero de Dios. Cristo, nombre glorioso, Alfa y Omega, eterno yo soy, glorioso, Creador, omnipotente, Rey de los siglos, el gran vencedor. Éxodo capítulo 14, versículos 1 al 14. Éxodo 14, 1 al 14. Habló Jehová a Moisés diciendo: Di a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen delante de Pi-Hahirot, entre Migdol y el mar hacia Baal-Zephón. Delante de él acamparéis junto al mar. Porque Faraón dirá de los hijos de Israel: encerrados están en la tierra, el destierro los ha encerrado. Y yo endureceré el corazón de Faraón para que los siga, y seré glorificado en Faraón y en todo su ejército, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová. Y ellos lo hicieron así. Y fue dado aviso al rey de Egipto que el pueblo huía, y el corazón de Faraón y de sus siervos se volvió contra el pueblo, y dijeron: ¿Cómo hemos hecho esto de haber dejado ir a Israel para que no nos sirva? Y unció su carro y tomó consigo su pueblo, y tomó 600 carros escogidos, y todos los carros de Egipto, y los capitanes sobre ellos. Y endureció Jehová el corazón de Faraón, rey de Egipto, y él siguió a los hijos de Israel. Pero los hijos de Israel habían salido con mano poderosa. Siguiéndolos, pues, los egipcios, con toda la caballería y carros de Faraón, su gente de a caballo, y todo su ejército, los alcanzaron acampados junto al mar, al lado de Pi-Hahirot, delante de Baal-Zephón. Y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera, y clamaron a Jehová. Y dijeron a Moisés: ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto, diciendo: déjanos servir a los egipcios? Porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Y Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firmes, y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros, y vosotros estaréis tranquilos. Ahora alabemos al Señor a través del himno 609. Himno 609, no te dé temor. No te dé temor a hablar por Cristo, haz que brille en ti su luz. Siempre quien te redimió confiesa, todo debes a Jesús. No te dé temor, no te dé temor, nunca, nunca, nunca. Es tu Salvador amante,
nunca pues te dé temor. No te dé temor hacer por Cristo cuanto de tu parte está. Obra con amor, con fe y constancia, tus trabajos premiará. No te dé temor, no te dé temor, nunca, nunca, nunca. Es tu Salvador amante, nunca pues te dé temor. No te dé temor sufrir por Cristo los reproches o el dolor. Sufre con amor tus pruebas todas, cual sufrió tu Salvador. No te dé temor, no te dé temor, nunca, nunca, nunca. Es tu Salvador amante, nunca pues te dé temor. No te dé temor vivir por Cristo, esa vida que te da. Si todo tu afán en Él confiares, Él con bien te sacará. No te dé temor, no te dé temor, nunca, nunca, nunca. Es tu Salvador amante, nunca pues te dé temor. Éxodo capítulo 14, los primeros 14 versículos. El pueblo de Israel había salido de Egipto. Los 600,000 hombres de a pie, las mujeres, los niños y los extranjeros, conforme a Éxodo 12:37, comenzaron a caminar hacia la tierra de Canaán. En el trayecto iban a pasar por diferentes necesidades y peligros en el desierto. La falta de agua, carencia de alimentos, el ataque de las tribus enemigas, cansancio físico y mental, aburrimiento en la convivencia, problemas de liderazgo, etc. Pruebas donde Dios se glorificaba manifestando su providencia y poder en sus escogidos, aunque de momento el pueblo no lo veía así. La liberación no siempre es fácil, ni el opresor se conforma con perder a sus súbditos. El primer peligro que enfrentó el pueblo liberado, aún antes de penetrar en el desierto, fue un ataque del ejército de Egipto que buscó impedir su salida definitiva. Cierto es que cuando un hombre recién entrega su corazón a Cristo, tiene que enfrentar muchos peligros y tentaciones en la nueva vida. Salir de Egipto, dejar el mundo, abandonar las costumbres, no es fácil. Israel estaba saliendo del mundo, todos habían sido consagrados para Dios por medio de los primogénitos, quienes habían representado a las familias. Ahora tenían que vivir para Dios, su Dios que con poder los estaba apartando del mundo egipcio, de la muerte, para que vivieran en él. Pero vivir en el Señor tiene su costo. A veces el cristiano tiene que renunciar las riquezas de este mundo. Tiene que renunciar la amistad del mundo, renunciar a la familia y también al prestigio. Israel tuvo muchos enemigos en el desierto que trataron a toda costa persuadirlo regresar a Egipto. Una y otra vez Moisés escuchó de ellos: ojalá hubiéramos muerto en Egipto, pero nos ha sacado para morir en el desierto. Una amenaza mortal. Una amenaza mortal. Ese es nuestro tema. Y en los primeros 4 versículos encontramos que esta amenaza mortal estuvo bajo la dirección de Dios. Dice la palabra: habló Jehová a Moisés diciendo: di a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen delante de Pi-Hairot,
entre Migdol y el mar hacia Baal Zephón. Delante de él acamparéis junto al mar. Porque Faraón dirá de los hijos de Israel: encerrados están en la tierra, el desierto los ha encerrado, y yo endureceré el corazón de Faraón para que lo siga, y seré glorificado en Faraón y en todo su ejército, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová. Y ellos lo hicieron así. Notemos entonces el versículo 1, y versículo 2 y versículo 4, que Dios es quien da las indicaciones, Dios es quien da la orden. En momentos de pruebas y tristezas, enfermedades y problemas, en más de una ocasión los vamos a atribuir a nuestros errores, a nuestras debilidades o incluso a Satanás como actores principales. Es cierto que Dios no puede ser tentado por el mal, pero Él está en todos nuestros actos para usar las adversidades a nuestro favor. Dios estaba tratando directamente con el enemigo. Él se encargó del faraón para llevar a cabo el propósito que tenía para su nación en medio del peligro. Moisés pudo haber argumentado: Señor, si marchamos hacia el mar con la persecución del ejército egipcio, sin duda iremos a una muerte segura. ¿Qué orden es esta? ¿Qué reacción tendrá tu pueblo cuando yo se los diga? Pero Moisés, que comprendía al Señor, entendió que esos eran sus planes, y dice la Biblia, y ellos lo hicieron así. En la motivación de mostrar su gloria, podemos reconocer al Señor, su fuerte presencia en la batalla con Faraón y sus huestes. Dios estaba conduciendo a su pueblo en medio del peligro. Hermanos, con frecuencia lo que nos parece más razonable y más deseable no es lo que el Señor desea que hagamos. A veces pensamos que caminar en el peligro no es de Dios, pero si Él va con nosotros, veremos que es el camino mejor, trayendo bendición a nuestra vida conforme a sus propósitos. Y no es que busquemos el peligro, las enfermedades o los problemas. Ellos sin duda vendrán, permitiéndolos el Señor para enseñarnos que está dirigiendo nuestros pasos, tornando todo en bendición de nuestra vida. Ahora, en segundo lugar, esta amenaza mortal se dio por el ejército egipcio en persecución a Israel. En los versículos 5 al 9, y fue dado aviso al rey de Egipto que el pueblo huía, y el corazón de Faraón y de sus siervos se volvió contra el pueblo, y dijeron: ¿cómo hemos hecho esto de haber dejado ir a Israel para que no nos sirva? Y unció su carro y tomó consigo su pueblo, y tomó 600 carros escogidos, y todos los carros de Egipto, y los capitanes sobre ellos. Y endureció Jehová el corazón de Faraón, rey de Egipto, y él siguió a los hijos de Israel, pero los hijos de Israel habían salido con mano poderosa. Siguiendo los pueblos egipcios con toda la caballería y carros de Faraón, su gente de a caballo y todo su ejército los alcanzaron acampados junto al mar, al lado de Pi-Hahirot, delante de Baal Zephón. Qué pronto el pueblo egipcio se había recuperado del luto a la pérdida de sus primogénitos. Faraón, al verse burlado, ya que Israel se alejaba más del permiso que les había dado, se enfureció y lleno de ira, se preparó con su ejército bien equipado para la guerra en persecución de los israelitas. Encontramos algunos pasos que se dieron en la decisión de Faraón. Primero se dice que se le informó que el pueblo había huido. Segundo, se dice que se arrepintió de haberlos dejado salir, como en otras ocasiones ya lo había hecho cuando Egipto fue azotado por las plagas. Decía: ¿cómo hemos hecho esto de haber dejado a Israel para que no nos sirva? Y en tercero se dice que Jehová endureció su corazón. Basados en esta última frase, sin darse cuenta, Faraón estaba cayendo en la trampa que el Señor y el pueblo de Israel le habían tendido. Y es que Dios, dice aquí, endurecía una vez más su corazón para glorificarse a través de su pueblo.
El intento de Faraón era regresarlos por fuerza, y los alcanzaron en un lugar llamado Pi-Hahirot. Ahora parecía que el pueblo estaba atrapado. Al frente, hacia el sur, y a su derecha, hacia el oeste, tenía las montañas. A su izquierda, al este, estaba el Mar Rojo, y a sus espaldas, hacia el norte, los egipcios. El peligro era inminente, no había escapatoria. Los egipcios avanzaban enfurecidos hacia ellos. Allí el pueblo arrinconado, de tal modo que tendrían que rendirse. ¿Cuántas veces en la historia del cristianismo la iglesia sufrió persecución? En muchas ocasiones tuvieron que esconderse en catacumbas, trasladarse a otros lugares para no perder la vida. Mas fue entonces que el Señor de su pueblo mostró su misericordia y poder para salvar a sus hijos. En tercer lugar, esta amenaza mortal trajo temor al pueblo de Israel. Dice la palabra en los versículos 10 al 13. Y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y aquí que los egipcios venían tras ellos. Por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. Y dijeron a Moisés: ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto, diciendo: déjanos servir a los egipcios? Porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Y Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Y sigue diciendo: en esta amenaza mortal trajo temor al pueblo de Israel. Cuando Israel vio avanzar a los egipcios con sus caballos y sus 600 carros bien equipados para la guerra, dice que tuvieron miedo. Israel era un pueblo que había estado esclavo por muchos años. No eran hombres de guerra, no tenían experiencia en el campo militar, nunca habían sido entrenados para pelear, no contaban con armamento. Así que ante el enemigo se lamentaron de haber salido de Egipto, y posiblemente comenzaron a recordar aquellos momentos de esclavitud. Pero vivían, eran maltratados, pero tenían comida y techo. No gozaban de libertad, pero disfrutaban de algunos privilegios. Y expresaron a Moisés la verdad de que al menos en la servidumbre enfrentaban amenazas conocidas, y si morían serían sepultados con sus padres. Pero en el desierto estaban llenos de pánico y seguros que no había salvación para ellos. Es que todavía no estaban preparados en fe. Se rebelaron contra Moisés, acusándolo de haberlos traído de Egipto para morir en el desierto. Sin embargo, Moisés les dijo que no tuvieran miedo y que esperaran en el Señor, quien les revelaría su salvación. Nunca más verían a los egipcios, que en ese momento veían a sus espaldas, pero los separaría definitivamente de los egipcios. Moisés pudo haberse desanimado. Veía por un lado al poderoso enemigo, por otro el pueblo que se volvía contra él, pero es entonces que mostró su fe en el Señor, y dice en los versículos 13 y 14: no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos, dijo Moisés. Cuánta seguridad mostró Moisés en el Dios Todopoderoso en esos momentos de peligro. Así debemos confiar en el Señor frente a las adversidades y amenazas que tratan de ocasionarnos temor. Dios está con nosotros, Él pelea por nosotros, Él se enfrenta a nuestros enemigos, dándonos la victoria. Los siguientes versículos de este capítulo 13 nos presentan cómo, en efecto, el Señor les dio la victoria. Hermanos, estamos viviendo momentos difíciles.
Si antes de la pandemia no alcanzaba el dinero, hoy hay más escasez. Algunos de ustedes están experimentando necesidades porque les han reducido su salario. Hay temor porque tenemos un futuro inmediato que afectará más nuestra economía, por ejemplo. Pero es entonces que debemos tener presente, como Moisés, que Dios está para ayudarnos, para pelear a nuestro favor, para darnos sabiduría a fin de vencer en medio de las luchas. Esperemos en Dios, que nos dará la victoria y que seguirá encaminando nuestros pasos hacia puerto seguro en medio de las amenazas de muerte para darnos la victoria. Mas tendremos victoria solo en Cristo Jesús, porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Confiemos en el Señor que venceremos. Pongamos delante de Él nuestros temores. Dejemos todo en sus manos, que Él mostrará su poder en medio de nosotros. Cantemos el himno 633. Somos aliados. ...633... Somos aliados de las huestes de Jesús, que por siglos sin cesar con ardiente fe fueron con la cruz este mundo a transformar. Nobles heraldos de una vida superior se enfrentaron con el mal, y jamás cediendo al deshonor su pugna fue inmortal. El conflicto de los siglos es el que libra el Salvador, y jamás el mal puede en su altivez abatir nuestra fe y valor. Sostenidos pues por esa fe que a victoria cierta va, cuando caiga el mal e impotente esté, nuestra lucha cesará. Fueron videntes que en su éxtasis de luz irradiaron claridad, y pudieron ver solo por la cruz una salva humanidad. Mártires fueron que en sublime abnegación dieron todo a su Señor, y obedientes siendo a la visión cayeron con valor. El conflicto de los siglos es el que libra el Salvador, y jamás el mal puede en su altivez abatir nuestra fe y valor. Sostenidos pues por esa fe que a victoria cierta va, cuando caiga el mal e impotente esté, nuestra lucha cesará. Vamos con ellos el conflicto a sostener, inspirados en su ardor, y su misma fe nuestra habrá de ser, como nuestro es ya su honor. Es una lucha que jamás tendrá su igual, y es forzoso continuar hasta el día que el jefe celestial nos mande a descansar. El conflicto de los siglos es el que libra el Salvador, y jamás el mal puede en su altivez abatir nuestra fe y valor. Sostenidos pues por esa fe que a victoria cierta va,
Cuando caiga el mal impotente esté, nuestra lucha cesará. Oremos al Señor. Señor, te damos muchas gracias por la obra que has hecho en tu pueblo, dando salvación. Y mientras caminamos hacia la eternidad, hay peligros que nos amenazan, queriendo sucumbir nuestra vida en ti. Problemas diversos, enfermedades de todo tipo, amenazas de nuestros enemigos, momentos de densa oscuridad, mensajes de muerte. Mas tú, Señor, vas con nosotros para darnos la victoria. Por lo que te pedimos que des fortaleza a cada uno de nosotros, que tu palabra sea un medio para darnos paz, para darnos seguridad de que caminamos bajo tus manos poderosas. Gracias, Señor, por permitirnos tener comunión contigo. Gracias por guardar a tu pueblo, a tu iglesia, a todos y a cada uno, Señor, de enfermedades y de problemas, y por darnos, Señor, la victoria cuando estos vienen a nuestra vida. A ti nuestra gratitud en Cristo Jesús. Amén.